Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Dijeron, soy de Colombia, vengo con mi mujer y mi hija y bueno, la mayor se ha quedado, pero bueno, estamos aquí y la gloria y la honra sean para Dios. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Agradezco mucho a Dios y a Luis que me haya dado la oportunidad, ¿no?, de poder, cómo no, compartir su palabra en este día. La palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos, el escritor a los Hebreos, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, dijo unas palabras que son categóricas y hasta el día de hoy siguen haciendo eco y nunca dejarán de ser eco. En el capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos tiempos o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra de Dios dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios habló, y la gloria sea para Él. Yo quiero, hermanos, en esta tarde de hoy, que tú puedas centrar, que podamos centrar nuestra atención, toda nuestra atención en ese maravilloso libro que tú tienes ahí en tus manos. Ese libro cuya portada dice la Santa Biblia. Y yo quiero hacer un poco de historia, brevemente recordar algo. La Biblia es un término procedente del griego biblión, cuyo significado es rollo, papiros, libros. Lo que podíamos decir que entonces esto es un libro que contiene muchos libros, que contiene mucha escritura. Y yo sé que tú sabes que está dividido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. 39 hacen parte del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Sumados dan 66 libros. Pero no es cualquier libro. Estos libros no contienen cualquier escritura. Es la revelación divina de Dios. Es la palabra de Dios. Ese libro que tú y yo tenemos en nuestras manos se ha convertido en el libro más distribuido y vendido en toda la historia. No solamente eso, ha sido reconocido como el libro más influyente de todos los tiempos. Y algunos se podrían preguntar, ¿quién lo escribió? ¿Qué contiene este libro? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué es aquello que lo hace tan especial? Yo quiero decirte en esta tarde que esas respuestas únicamente pueden ser respondidas por medio de este libro. No hay otro libro que pueda darnos esas respuestas. Es la Biblia quien tiene toda la autoridad de responder cada una de esas preguntas. Y yo quiero, muy por encima, mostrarte un poco de las características de esta palabra y de cómo el escritor a los hebreos la describe. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios, allí está. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera, hermanos, que nosotros podemos ver que el autor de la carta a los hebreos, lo primero que él puede decir es que el autor de esta palabra es Dios. Pero él dice que esta palabra es viva. Dice que es eficaz. Y esto es vivo y eficaz porque viene de Dios. Y eso es lo que lo hace especial a este libro. Pero luego el autor, tú te das cuenta que él asemeja esta palabra en cuanto a su poder como una espada de doble filo. Es una espada de doble filo que te parte, que nos disecciona, que nos divide en dos. Ese es su contenido, esa es su acción, ese es su poder. Pero escucha una cosa, esa palabra no nos deja así. Es esa misma palabra que cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos hizo renacer. Y no de una simiente corruptible, sino de la incorruptible. Y la Escritura dice, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Bendito sea Dios, hermano. Cada letra, cada frase, cada consejo que se encuentra impreso en este libro es vida. No solo nos parte en dos, no solamente nos divide en dos, sino que nos vuelve a reconstruir. Ahora bien, tú y yo en nuestras experiencias de vida, a lo largo de nuestra vida en esta tierra, nosotros podemos también experimentar bendiciones materiales que vienen de esa misma palabra. Promesas dichas por Dios para ti y para mí. Bendiciones materiales. Pero el Hijo de Dios, el creyente, el que ha nacido de nuevo, entiende que al final las bendiciones materiales no es lo que nos da vida y nos mantiene con vida. Deuteronomio 8:3 dice que no solo del pan vivirá el hombre, ahí está lo material, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, de eso vivirá el hombre. De manera, hermanos, que nosotros podemos tener todo aquí en esta vida, posesiones, méritos y títulos. Si nosotros no llegásemos a tener este libro en nuestro corazón, nosotros no tendremos nada. Por el contrario, si tú y yo no llegásemos a dejar nada en este mundo, si tenemos esa escritura en nuestro corazón y en nuestra mente, lo tenemos todo. Hermanos, resulta también que esta palabra nos fue dada a nosotros como un arma que no se desgasta, un arma que no se envejece, un arma que siempre está allí reluciente y lista para ser empuñada. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos luchas en esta vida. Y esa lucha no termina solamente hasta que tú y yo entremos en gloria. Mientras la misma palabra de Dios nos dice que ella es el única arma que tú y yo debemos empuñar. Dice para destrucción de fortalezas. Porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hermanos, es la palabra de Dios. Así que de manera introductoria he podido decir que la palabra de Dios nos salva. Es una palabra que nos traspasa, es una palabra que nos confronta, es una palabra que nos reconstruye, es poderosa. Pero no solamente eso, es una palabra que nos ilumina. Es una palabra que nos santifica, es una palabra que nos edifica, que alegra el corazón del hombre. Ese libro es todo eso y mucho más.
Decir todo lo que es la palabra de Dios nos quedaría mucho, hermanos. El tiempo apremia. Ahora, ¿somos en verdad nosotros conscientes de lo que nosotros tenemos en nuestras manos? Yo quiero, más que hacer un estudio de la suficiencia y de la suficiencia de las escrituras y de las inspiraciones de la escritura, yo quiero ser un poco intencional contigo en el día de hoy. Porque quiero decirte que la palabra de Dios o el Espíritu Santo ha sido intencional conmigo. Yo quiero que tú puedas preguntarte en el día de hoy, ¿qué significa esta palabra para ti y para mí? ¿Somos en verdad lo suficientemente conocedores de lo que este libro implica para tu vida como creyente? Plantéate esta pregunta, hermano. ¿En verdad creemos plenamente que este libro fue la misma revelación de Dios? Estas preguntas deben ser también determinantes en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque de esto depende tu vida y la mía como hijos de Dios. Yo quiero hacer un paréntesis aquí en este momento. Estoy en la introducción nada más. No he entrado en materia aún. Hermanos, yo sé que muchas personas que se congregan en una iglesia no han resuelto alguna de estas preguntas. Sea porque en esa iglesia desde el púlpito no han puesto la Biblia como la máxima autoridad. O porque esas mismas personas tienen la Biblia como un libro al que ellos pueden ir cuando le apetezca. Por lo tanto, hermanos, si la máxima autoridad para una iglesia no es la palabra de Dios, el resultado es un grupo de personas guiadas por hombres y por pensamientos de hombres. Y hacen de la Biblia la carta de un restaurante, ¿no? Hacen de la Biblia la carta de un restaurante al que tú puedes elegir un menú o tráiganme el plato de la casa. Entonces resulta que aquella persona que ve la Biblia de esa manera obedece algunas partes de la escritura, pero son totalmente rebeldes a otras. Y nosotros hemos sido llamados a obedecer la palabra de Dios de principio a fin. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Verbo. Entonces esto nos indica que el Hijo de Dios, Jesús, como en su persona, nos revela y nos comunica las palabras de Dios, lo mismo que su carácter. Luego nosotros tenemos la palabra de Dios como discurso de Dios. Y nosotros en las escrituras vemos cómo Dios habló y creó. Eso es un discurso de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. También Dios pronunció palabras y creó seres vivientes. El salmista dijo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33:6. Luego tenemos las palabras de Dios como comunicación personal. Entonces vemos que en esa misma creación Dios se comunica con Adán y le da preceptos, le da mandamientos. Lo mismo que a Eva. Otro ejemplo muy prominente en cuanto a la comunicación personal de Dios, Éxodo 20:1 y 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
palabras de Dios de comunicación personal. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, versículo 17, la palabra dice, y hubo una voz de los cielos que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego nosotros podemos tener las palabras de Dios como discursos pronunciados por labios humanos. Entonces la palabra de Dios nos dice que en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Si te das cuenta las diferentes maneras de la palabra de Dios, no simplemente aquellos hombres escribieron porque escucharon una voz audible, la voz de Dios. Luego nosotros tenemos las palabras de Dios en forma escrita. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahí está Dios escribiendo. Así que hermanos, entendiendo esto, tu enfoque y el mío, y el de todos aquellos que somos llamados hijos de Dios, debe ser dirigido a este libro, a esta palabra. Aquí está todo el consejo de Dios, hermanos. Aquí está toda la voluntad de Dios, la autoridad de Dios. Así que, hermanos, todas las formas en que Dios manifestó su carácter en sus palabras, escritos en esta escritura, allí debe estar puesto nuestro foco. Es más provechoso para nosotros el estudiar las escrituras. ¿Por qué? Porque esta escritura es inspirada por Él. Y alguien lo dijo ahora al principio, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. De manera que yo tengo que ir, el que ha nacido de nuevo, el Hijo de Dios, debe ir a la escritura, que se supone que ella me va a enseñar a mí. Amén. Hermanos, la Biblia registra cientos de palabras. La palabra de Dios registra cientos de palabras dichas de cientos de personas, como lo fue Moisés, como lo fue David, como lo fue Pedro, Juan, Pablo, ¿no? Que ellos escribieron en las escrituras. No la escucharon, obviamente, otra vez digo, no la escucharon nuevamente o necesariamente fueron dichas por Dios, sino que Dios les permitió a ellos que ellos pudieran experimentar ciertas circunstancias, ciertas experiencias, y en ese momento el Espíritu Santo sopló en ellos y ellos tomaron una pluma y tinta y empezaron a escribir. Ellos no estaban sentados esperando una voz. Esta gente fue altamente activa en la escritura, viviendo sus experiencias, no experiencias religiosas, experiencias guiadas por Dios. Recuerda, Él fue el que sopló, Él fue el que dio. Si tú te das cuenta en la tentación de Jesús, hay alguien que está hablando allí. Jesús y quién más, Satanás, ¿no? Satanás escuchó una voz del cielo. No la escuchó, pero está en la palabra de Dios. Resulta, y esto apoya la teoría de que todo esto que está escrito aquí, aunque no fue dicho de forma audible por Dios, son informes de Dios, guiados por Dios, supervisados por Dios, y nos llegan a nosotros como lo que es la palabra de Dios. Hermanos, nunca este proceso pudo haber sido en su naturaleza inspirado por un hombre. Nunca, de ninguna manera. No fue que el hombre tuvo un momento de éxtasis y de inspiración y escribió como un Shakespeare.
No tiene nada que ver. No fue que hombres pensaron y llegaron a la conclusión de que ellos podrían escribir un relato maravilloso y que dicho relato entretejera un libro, un hilo, de principio a fin. Y que ese hilo era Cristo, la persona de Cristo. Imposible. Nunca la mente humana, por mucha sabiduría o conocimiento, podían hablar de un plan de salvación y de redención para el hombre. Recuerda que ese es el tema central de las Escrituras, la salvación de la humanidad por medio de Cristo Jesús. Tuvo que ser ¿quién? El Salvador mismo, Cristo, el Verbo de Dios. Ahora, hermano, llegado a este punto, yo necesito sustentar esto a la luz de las Escrituras. Y el pastor Luis lo dijo también, estaba en su momento. Pedro, un hombre sin letras, un hombre común y corriente, un hombre pescador, con su carácter, ¿no? Él escribió la segunda carta de Pedro a sus seguidores, capítulo 1, versículo 20 y 21. Pedro dice allí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La misma Biblia nos llama a nosotros a que podamos reconocer, pero de manera primaria, de manera primordial, que tú y yo debamos priorizar algo. ¿Qué debemos priorizar, Pedro? Bueno, Pedro dice, entiende algo. Primero entiende algo. Que ninguna profecía de la Escritura, es decir, que ninguna palabra que está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis no pudo ser interpretada de manera privada. La palabra griega que se traduce como interpretación allí alude a la noción de soltar, de desglosar o de desatar. De manera que Pedro lo que está diciendo allí es ninguna profecía de la Escritura ha sido desglosada o desatada de manera privada. No pudo haber sido así. Nunca el hombre en sus capacidades pudo haber soltado la verdad de Dios. Ahora, Pedro no estaba hablando de las maneras, como estábamos hablando ahora. Pedro no está hablando de las maneras de la palabra de Dios. Él está hablando del origen de la palabra de Dios. Y entonces en el versículo 21, Él nos muestra el origen. Sino que los santos hombres de Dios, hablando, inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está el origen de las Escrituras. El Espíritu Santo de Dios. Ahora escucha. Algunos profetas del Antiguo Testamento escribieron cosas que muchas veces no entendieron. Algunos, no todos. Ellos escribieron, pero hay algunas cosas que no entendían. El mismo Pedro lo dice en primera de Pedro, capítulo 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que moraba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos estaban buscando, ellos escribieron y no podían entender qué estamos escribiendo. Hay algo que necesitamos saber. Y aunque ellos no entendían, lo que sí fueron fieles en el momento que Dios les indicaba y les revelaba. Y entonces ellos sí escribían. Entonces lo que nosotros podemos decir, que el Espíritu Santo fue quien los movió. Ellos fueron movidos por Dios. Nuevamente, aunque ellos no fueron pasivos, fueron altamente activos, fue el Espíritu Santo quien supervisó todos sus pensamientos y sus palabras.
aquí escribirás lo que yo te digo que escribas, no otra cosa. Y fue así, hermanos, como Dios en su soberana voluntad nos dio las palabras exactas que Él mismo quería que tú y yo tuviéramos. No hay otras. Porque de haberla ya estuvieran aquí también. Hermanos, es importante recordar que los santos hombres de Dios que habla la Escritura hablaron inspirados por Dios, escribieron inspirados por Dios, pero lo que al final fue inspirado fue la palabra. La palabra es la inspirada, no los hombres. Esto suena un poco contradictorio, ¿no? La palabra de Dios dice que ellos fueron inspirados por Dios. Y esto da la idea como de ese barco que está en el mar. O ese barco de vela, ¿no? Esos barcos de velas también tienen un timón, no sé cómo le llaman aquí. No sé. Que tú lo puedes manejar. Y tú vas a cualquier sitio, ¿no? Pero cuando la palabra dice que fueron inspirados por Dios, es como si ellos hubiesen soltado el timón y entonces el viento soplaba y llevaba la vela donde ellos querían. Ellos quizás, hermanos, los escritores de las escrituras, tuvieron muchos más escritos con una profundidad y una sabiduría excepcional. Eran hijos de Dios. Pero si esos escritos no están entre los 66 libros, no es palabra de Dios. Y hay un ejemplo categórico en las escrituras. Obviamente quiero sostenerlo con las escrituras. El apóstol Pablo le escribe 2 cartas a los Corintios. Primera a los Corintios y segunda a los Corintios. Pero él en esas 2 cartas habla de 2 cartas que él le escribió. Hay una carta severa y hay una carta como que se extravió, ¿no? O sea, en palabras humanas podemos decir tercera a los Corintios y cuarta a los Corintios. Pero resulta que la palabra de Dios dice primera a los Corintios y segunda a los Corintios. ¿Dónde están estas 2 cartas? Fueron escritos por Pablo. No eran inspiradas por Dios. Porque de haber sido inspiradas por Dios estuvieran entre los 66 libros. Ellos tuvieron experiencias. Pero en el momento en que ellos escribieron, fueron guiados por el Espíritu Santo y empezaron a escribir. Eso lo puedes buscar, los que estén tomando apuntes. Primera a los Corintios, capítulo 5, 9. Capítulo 5, versículo 9. Y segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y capítulo 7, versículo 8 y 9. Así que lo que nosotros podemos concluir es que las Sagradas Escrituras son las inspiradas. ¿Cómo yo puedo sustentar esto? Bueno, la palabra de Dios me lo dice. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, la palabra para escritura en griego es grafe. Y cada una de las veces que se menciona escritura en el Nuevo Testamento, estas se están refiriendo a las del Antiguo Testamento. Es decir, cuando Pablo está diciendo allí, toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo todas las grafes, todas las del Antiguo Testamento son inspiradas por Dios. Se está refiriendo a esas. Incluso un versículo antes de ese capítulo, de esa carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 15, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas grafes. ¿Quién le enseñó a Timoteo las sagradas grafes o las sagradas escrituras? Su madre y su abuela. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. La pregunta es, todas aplica al Nuevo Testamento.
Obviamente que sí. Lo que Pablo está diciendo es que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora viene otro término griego. A mí no me gusta mucho el griego, tampoco el hebreo, pero bueno, hay que estudiarlo, ¿no? La palabra que dice toda en griego es pasa. ¿Qué significa esta palabra pasa? Implica toda y cada una, de manera que lo que Pablo está diciendo es que toda y cada una de las escrituras o de las grafes han sido inspiradas por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que nosotros podemos concluir que este libro es el resultado de un proceso divino, milagroso, sobrenatural. Es algo que ha venido de Dios y que Él se ha querido revelar. Dios en su soberanía ha querido revelarse en la Escritura. Por lo tanto, hermanos, lo que tú tienes allí en ese libro es el carácter de Dios. Es su mismo carácter. Hay un Dios, alguien decía, hay un Dios de... ¿Quién es ese Dios detrás de las Sagradas Escrituras? Léela y ahí lo encontrarás. La Escritura es santa, Dios es santo. Dios es misericordioso, tú vas a encontrar la misericordia en sus relatos. Dios es un salvador y vas a encontrar la redención aquí. Él fue el quien las inspiró. Esta escritura o este Dios de las escrituras es un Dios infalible. La escritura es infalible. Dios no comete errores. Dios tiene toda la autoridad, por lo tanto esta palabra tiene toda la autoridad. Ahora bien, quiero hablarle un poco de la suficiencia de las escrituras. A mí me hubiese gustado tener mucho tiempo más, pero bueno, el tiempo es el que es. La suficiencia de las escrituras, hemos hablado de la inspiración de las escrituras. Ahora vamos a hablar de la suficiencia de esta escritura. Recordemos que por un momento dije que si nosotros creíamos en Dios, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, tú y yo estamos afirmando que creemos en su palabra. Es incongruente decir que creemos en Dios y no creemos en su palabra. Es incongruente poder decir que yo creo en Dios, pero a mí solamente me basta el Nuevo Testamento. No tiene nada que ver. Esta palabra es suficiente para ti y para mí. Desde principio a fin. Hermanos, la palabra de Dios no se trata de algo subjetivo. La palabra de Dios no se trata de algo de que yo quiera que me vaya bien en esta vida. No tiene nada que ver. La palabra de Dios no me llama a ser selectivo. Eso es ser un cristiano mediocre. La palabra de Dios no me llama solamente a creer alguna de sus demandas, sus consejos o secciones. No tiene nada que ver. Eso más bien me hace ser alguien que no cree y no depende de lo que hemos hablado anteriormente. Cuando tú y yo creímos ¿por qué? Por fe. Una fe que no es nuestra, se nos fue dada, es un don de Dios. No es ni siquiera nuestra. Nosotros hemos creído por fe, pero ahora nosotros creemos que todo lo que está escrito en este libro me es suficiente para mi vida. Por lo tanto, hermanos, lo que tú y yo un día recibiste, lo que recibimos fue la palabra de Dios, lo que es en verdad la palabra de Dios. Eso fue lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, ¿cómo la recibieron? Como lo que es, no como palabra de hombre, dice Pablo, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios. Para todos aquellos que creen, dice Pablo.
Pablo le da gracias a Dios porque la iglesia en Tesalónica recibió la palabra como lo que es. Recuerda que al principio te dije que esto más que ser una clase, es primera vez que doy una clase. O bueno, no sé si será clase, pero quiero ser intencional. Pablo le da gracias a Dios porque la iglesia en Tesalónica recibió la palabra como lo que es. Ellos llegaron a entender, en Tesalónica llegaron a vivir lo que les fue enseñado como revelación de Dios. Ellos reconocieron de primera mano que lo que estaban oyendo por medio de los apóstoles era 100% Dios, aunque lo estaban escribiendo hombres o lo estaban diciendo hombres. Ellos lo recibieron como lo que es la palabra de Dios. Ahora notas la profundidad. Hombres hablando del poder de Dios, hombres hablando de la salvación en Cristo Jesús, y estos hombres diciendo, lo recibimos como la palabra de Dios. Yo sé que tú, hermano, algunos pues tienen conocimiento de los grandes movimientos que se han levantado en el día de, bueno, llevan mucho tiempo ya, hace mucho tiempo que existen. Movimientos a lo largo del mundo que se han venido estableciendo. Movimientos que se gestaron, nacieron, han crecido y se han reproducido. Movimientos que entraron por la iglesia y se sentaron en los bancos de la iglesia. Hablo de estos movimientos que hablan del evangelio de la prosperidad. No sé si tú lo has escuchado. Hermanos, el evangelio es prosperidad, pero prosperidad espiritual. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas. Lastimosamente hoy en las iglesias han cambiado el versículo. Estamos buscando lo material y hemos dejado a Dios a un lado. Estas iglesias del decláralo y recíbelo. Estas iglesias decretando y ordenándole al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nuestro siervo. Él mora en nosotros y nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Todos estos movimientos se han levantado en contra de la autoridad de la palabra de Dios. Han dejado la palabra de Dios. Estos fueron contrarios a los de Tesalónica, que recibieron la palabra como lo que es en verdad. Hermanos, hoy yo te llamo nuevamente a que puedas seguir en la búsqueda, porque sé que estás buscando a Dios, en la búsqueda de su palabra. Que puedas entender que este libro es suficiente para tu vida espiritual primeramente. Dios te ha salvado y Dios tiene un propósito, no tu propósito, es el propósito de Dios en tu vida. Dios quiera que se pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Ahora bien, hermanos, ¿qué es eso de la suficiencia de las Escrituras? Bueno, primero que todo, la suficiencia de las Escrituras es un atributo mismo del carácter de Dios. Es un atributo de aquel quien inspiró la Escritura. Si Dios es suficiente, creemos que Dios es suficiente, ¿no? Si Dios es suficiente, su palabra es suficiente. Por lo tanto, hermanos, ¿qué significa esto de suficiencia de las Escrituras? Hermanos, la Escritura provee todo lo que tú y yo necesitamos. Escucha bien, porque podíamos tener una definición y muchas definiciones que pueden ser correctas, pero yo quiero adherirme a esta. Las Escrituras proveen todo lo que tú y yo necesitamos saber de Dios. No solamente de Dios, sino del hombre. De cómo ese hombre puede relacionarse con Dios y cómo ese hombre en su relación puede glorificar y exaltar a Dios. Recuerda que ese es nuestro propósito final, darle la gloria a Dios.
En pocas palabras, hermanos, lo que esto dice es que tanto tú como yo necesitamos tener el conocimiento, las ideas, el consejo, la voluntad de Dios, conocerla. Pero no solamente conocerla, también hemos sido llamados a que podamos aplicarla en nuestra vida, porque esto agrada a Dios. Y es entonces la palabra de Dios la que me va a ser suficiente para esto anteriormente dicho. Esto no lo vamos a poder encontrar en una biblioteca. Esto no lo vamos a poder encontrar en una enciclopedia de filosofía o de ciencias o de medicina. La palabra de Dios es la única fuente necesaria y suficiente para el creyente. Ahora bien, aquí viene algo que puede sonar contradictorio también. La suficiencia de las escrituras no me dice a mí que lo único que yo necesito es la palabra de Dios. La suficiencia de las escrituras no me dice a mí o no implica que lo único que yo necesito es la Biblia. Escucha lo que dijo John MacArthur. Él dice que la Biblia es la máxima autoridad en todos los asuntos espirituales y que el defensor de sola escritura debe admitir que la Biblia no dice nada acerca de la estructura del ADN, que la Biblia no dice nada en cuanto a la microbiología y la gramática del idioma chino o de la ciencia espacial. De manera literal, tú no encuentras eso. Tú quieres estudiar ciencia espacial, pues tienes que ir a una universidad, ¿no? Tú quieres ser médico, tienes que ir a una facultad de medicina, ¿no? Tú quieres ser salvo, esta es suficiente, ¿no? Tú quieres ser santo, esta es suficiente. Tú quieres vivir una vida de piedad, esta es suficiente. De ahí es que nosotros hablamos de que las escrituras son suficientes para todo aquel hombre que nació de nuevo y que el Espíritu Santo en medio de su vida o en el transcurso de su vida lo hace perseverar en esa salvación que el mismo Dios le dio hasta llegar en gloria. Ahora, esto no implica o esto no dice que a Dios se le olvidó la ciencia, o que Dios no sabe nada del ADN, o que Dios no sabe nada de microbiología o de la ciencia espacial. Nada. Dios es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega, ¿no? Él es el creador del universo. No solamente creó todas las cosas, sino que las sustenta con el poder de su palabra. ¿Sabrá Dios de ciencia? Pues claro. Pero estamos hablando de la suficiencia de las escrituras. Cuando se habla de suficiencia de las escrituras, estamos afirmando que la palabra es suficiente en todo lo que tiene que ver con el camino de salvación y posterior santificación. Es por eso que decimos que todo lo que el hombre natural necesita para nacer de nuevo, vivir una vida en santificación, vivir una vida perseverando hasta llegar en gloria, es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos sustentar esto a la luz de las Escrituras? Bueno, el pasaje que más se ajusta a esta enseñanza de la suficiencia de las Escrituras es Pablo cuando le escribe a Timoteo. Ya lo hemos leído. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahí está, las cuales te pueden hacer sabios, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y me es útil, me es suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios por este pasaje, hermanos. ¿No?
Este texto, si tú lo lees, muestra la necesidad de enseñar las escrituras. No solamente eso, muestra también el origen de las escrituras y también la suficiencia de las escrituras. Estas palabras nos hablan claramente de cuán suficiente es la palabra de Dios para transformar al hombre y a la mujer de Dios. La vida cristiana comienza por fe, ¿no? La vida cristiana comienza por fe. Yo conozco personas que llevan mucho tiempo asistiendo a una iglesia, pero no han dado el paso de fe, no han confesado a Cristo de manera pública, ¿no? Y tú hablas con ellos y ellos, bueno, ponen sus excusas, son respetables, ¿no? No ha llegado la fe a ellos todavía. De modo que la vida del creyente empieza por fe. Pero dice la palabra que esta fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Me es suficiente la palabra. Sin palabra, hermanos, yo no puedo tener fe. Sin la palabra de Dios leída, que me la hayan predicado o que me la hayan dicho, no puede venir la fe. Ahora, la salvación depende de qué? Del mensaje del evangelio. ¿Dónde encontramos nosotros el mensaje del evangelio? En la palabra de Dios. De modo que la palabra me es suficiente a mí para la salvación. La razón por la cual las palabras tienen toda esa capacidad es porque tienen la autoridad para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Pero vamos a desglosar un poco estos términos. La palabra me es suficiente, ¿por qué? Porque me enseña. ¿Y qué me enseña la palabra? Doctrina. La palabra me enseña doctrina, me enseña instrucción divina, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Yo voy a encontrar principios del Antiguo Testamento que me sirven ahora en el Nuevo Testamento. La palabra dice que me redarguye o me reprende. ¿De qué es lo que me reprende la palabra? De mi comportamiento, de mi comportamiento erróneo, de mis creencias equivocadas. Ellas exponen mi pecado. La palabra te expone tu pecado, tu condición, ella te confronta. Por eso, hermanos, necesitamos que las iglesias sigan predicando el mensaje del evangelio y que todos los que vengan nuevos a una iglesia puedan salir inquietos de aquí, no contentos, sino que aquella persona que no ha creído aún en el evangelio escuche aquella palabra y pueda ser confrontada con la palabra y pueda ir inquieto. Escuché de una persona hace una semana que ha venido escuchando el evangelio y decía que en un momento en la noche no se encontraba hasta que pudo leer la palabra y tenía un deseo de leerla. Y ahora está en un proceso. Porque él dice, fue la palabra. Es lo que yo he escuchado. Cada vez que entraba, me decía Wilson, cada vez que entraba a la iglesia, yo me iba confrontado, me iba inquieto. Es como si ese hombre estuviera hablándome a mí. Bendito sea Dios por su palabra, hermanos. Ahora, esta palabra dice que me instruye en justicia. ¿Qué significa esto que me instruye en justicia? No solamente la palabra me corrige de mi mal comportamiento, no me corrige mi camino, sino que también me sirve a mí o me capacita para yo ser justo, piadoso. Entonces yo con mi vecino soy bueno con mi vecino, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, que a veces son muy difíciles, ¿no? De eso me instruye la palabra, me es suficiente la palabra. Entonces las escrituras es todo lo que yo necesito y es suficiente para mí para poder llevar a cabo el plan de Dios en mi vida. Hermanos, nuevamente, si el evangelio es el que me transforma a mí y el evangelio se encuentra en las escrituras,
y las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, entonces es el Espíritu Santo de Dios quien aplica ese evangelio en mi mente y en mi corazón. Ahora yo puedo abrir mis ojos, ahora yo estoy vivo. Antes estaba muerto, ahora estoy vivo. Y esa misma vida que Dios me ha dado va a ser sustentada por esa misma palabra. Y si esto es así, ¿qué lo es? Entonces la palabra de Dios es suficiente para mí, para traerme a la salvación, para mantenerme perseverando en la santificación hasta que yo entre en gloria. La suficiencia de las Escrituras. Yo quiero concluir con un pensamiento anónimo acerca de el valor, la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para ser sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno son desenmascaradas. La Biblia en Cristo es el gran tema. Cristo es el eje central. Cristo es la palabra. Nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios, su meta. Ella debe llenar tu memoria y la mía, la palabra de Dios, gobernar tu corazón y guiar nuestros pasos. Léela lentamente, escudriña en ella, haz tus devocionales. Es una fuente de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en vida, se abrirá en el juicio y será recordada para siempre. Involúcrala más en tu vida. Es tu responsabilidad. Recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que mofan su contenido sagrado. Que el Señor nos bendiga, hermanos.